Hay algo que puede pesar menos que una moneda y aún así ser capaz de detener una fábrica entera. No es petróleo, no es gas, no es litio. Son unos pocos gramos de materiales que probablemente nunca hayas oído nombrar. Están detrás de los motores de los coches eléctricos, de las turbinas eólicas, de los robots industriales y de algunos de los sistemas tecnológicos más avanzados del planeta. Y aquí empieza lo extraño. El problema no es encontrarlos. El problema es convertirlos en algo útil. Durante décadas, China construyó una ventaja enorme en esa transformación, hasta que en 2025 restringió parte de sus exportaciones y entonces quedó al descubierto una realidad incómoda. El mundo puede fabricar millones de coches y dispositivos, pero si faltan unos pocos gramos de determinados materiales, una cadena industrial entera puede empezar a detenerse. Esos materiales tienen un nombre: tierras raras. El nombre puede llevarnos a una conclusión equivocada. Las tierras raras no son necesariamente tan escasas como parece. Son 17 elementos químicos que suelen encontrarse mezclados y, con frecuencia, en concentraciones que dificultan su extracción rentable. Pero el verdadero problema llega después. Hay que concentrarlas, separarlas, refinarlas, convertirlas en metales y, en algunos de sus usos más importantes, transformarlas en imanes permanentes de alto rendimiento. Ahí es donde cambia la historia. En 2024, China produjo alrededor del 60% de las tierras raras utilizadas para fabricar imanes. Pero su dominio aumenta a medida que avanzamos por la cadena. La Agencia Internacional de la Energía estima que concentró aproximadamente el 91% de la separación y el refinado y el 94% de la fabricación mundial de imanes permanentemente sintetizados. Por eso, encontrar un yacimiento fuera de China no resuelve por sí solo el problema. Puedes tener los recursos y seguir dependiendo de otro país para convertirlo en tecnología. Y para entender por qué, hay que descubrir qué tienen de especial. No necesitamos toneladas de tierras raras para que sean estratégicas. A veces basta con unos pocos gramos. Uno de los mejores ejemplos son los imanes permanentes. Algunas tierras raras permiten fabricar imanes extremadamente potentes y compactos. Eso permite construir motores más pequeños y ligeros sin renunciar a grandes prestaciones. El neodimio es especialmente importante para estos imanes. Por eso puede terminar en el motor de un vehículo eléctrico, en una turbina eólica, en un robot industrial o en determinados sistemas de defensa. Pero sustituirlo no siempre es sencillo. Puede significar utilizar un motor más grande, más pesado, menos eficiente o incluso rediseñar el sistema completo. Entre los elementos más importantes para los imanes de alto rendimiento están el neodimio, el praseodimio, el disprosio y el terbio. El disprosio y el terbio, por ejemplo, ayudan a mantener determinadas prestaciones cuando los imanes trabajan a temperaturas elevadas. Y aquí está la clave. Estos materiales pueden representar una parte diminuta de una máquina, pero convertirse en un problema enorme cuando faltan. Porque en una cadena industrial, la importancia de un componente no depende de cuánto pesa, depende de lo difícil que sea sustituirlo.
Cuando una tierra rara sale de una mina, todavía está muy lejos de convertirse en un imán. Lo que se extrae es una mezcla de minerales que contiene diferentes elementos, y separarlo es una de las partes más complejas de toda la cadena. Neodimio, praseodimio, disprosio, terbio pueden aparecer juntos y presentan propiedades químicas muy parecidas. Primero hay que triturar y procesar la roca para concentrar los minerales que interesan. Después llega la separación química. El objetivo es obtener cada elemento por separado y con una pureza elevada. Los óxidos obtenidos pueden convertirse después en metales. Los metales pasan a formar aleaciones y algunas de esas aleaciones terminan transformándose en imanes permanentes. El recorrido es largo: roca, concentrado, separación, óxidos, metales, aleaciones, imanes. Cada etapa necesita instalaciones, tecnología y conocimientos especializados. Por eso, la verdadera ventaja no está únicamente en tener el material, está en poder recorrer toda la cadena, y China lleva décadas construyendo precisamente esa capacidad. Entonces, llegó 2025. El 4 de abril de 2025, China impuso controles de exportación sobre productos relacionados con 7 tierras raras pesadas. Entre ellas estaban el disprosio y el terbio. Determinados metales, compuestos y materiales magnéticos pasaron a necesitar licencias para ser exportados. Las tierras raras no desaparecieron, pero una cadena de suministro ya muy concentrada acababa de recibir una nueva barrera, y el problema comenzó a trasladarse de las minas a las fábricas. Durante los meses siguientes, las restricciones provocaron dificultades de suministro para fabricantes de automóviles y otros sectores. Algunas empresas tuvieron que reducir su producción. Otras llegaron a detener temporalmente determinadas líneas, y eso demuestra la verdadera vulnerabilidad. Una fábrica puede tener miles de componentes disponibles, pero si uno de ellos es especialmente difícil de sustituir, la producción completa puede verse afectada. China no necesitaba controlar absolutamente todo. Bastaba con dominar algunos de los eslabones más difíciles de reemplazar. El episodio de 2025 demostró que una de las cadenas de suministro concentrada puede convertirse en una herramienta de presión económica. Las exportaciones comenzaron a recuperarse a medida que se concedieron licencias, pero la advertencia ya estaba sobre la mesa. Si una sola cadena puede provocar problemas a industrias enteras, depender de ella tiene un coste, y el resto del mundo empezó a buscar una salida. Reducir la dependencia de China no significa simplemente abrir nuevas minas. Hay que reconstruir toda la cadena: minería, separación, refinado, metalurgia y fabricación de imanes. Estados Unidos está desarrollando nuevos proyectos. Australia está ampliando su capacidad. Japón lleva años diversificando proveedores. Y Europa está impulsando nuevas capacidades dentro de la cadena. Pero construir esta alternativa requiere algo que no puede comprarse de inmediato: tiempo. La Agencia Internacional de la Energía estima que desarrollar cadenas diversificadas de tierras raras requerirá alrededor de $60.000 millones durante la próxima década. La IEA prevé que la demanda de tierras raras magnéticas crecerá con fuerza durante las próximas décadas,
mientras los proyectos anunciados siguen concentrándose mucho más en minería que en refinado y fabricación de imanes. Por eso existe otra herramienta, el reciclaje. Motores de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y equipos electrónicos pueden convertirse en nuevas fuentes de estos materiales. La IEA estima que el reciclaje podría reducir hasta el 35% la necesidad de suministro primario para 2050. No eliminará la dependencia, pero puede reducirla. Y ese es el verdadero objetivo: no crear una nueva China, sino construir una cadena suficientemente diversificada para que ningún punto pueda detener por sí solo una industria entera, porque las tierras raras han demostrado que una economía puede ser extremadamente eficiente y al mismo tiempo extremadamente vulnerable. Probablemente mañana utilizarás un teléfono, subirás a un coche, encenderás una máquina y no pensarás en las tierras raras. Eso es precisamente lo extraordinario. Son materiales prácticamente invisibles, pero forman parte de tecnologías que ya consideramos normales. Durante años, el mundo se acostumbró a que esa cadena funcionara sin preguntarse demasiado qué ocurriría si uno de esos eslabones desapareciera. En 2025 obtuvo la respuesta. Las tierras raras dejaron de ser solamente una cuestión de minería, se convirtieron en una cuestión de industria, de tecnología y de poder. Ahora comienza una nueva etapa. El mundo intenta diversificar proveedores, construir nuevas fábricas y recuperar materiales mediante el reciclaje. Pero reconstruir una cadena industrial que tardó décadas en concentrarse no puede hacerse de la noche a la mañana. Y quizá esa sea la verdadera lección. La próxima vez que escuches hablar de una materia prima estratégica, no preguntes solamente cuánto existe. Pregunta quién puede procesarla, quién puede transformarla y quién controla el camino que convierte ese recurso en tecnología. Porque en una economía global, tener el recurso puede darte una ventaja, pero controlar el camino que lo convierte en algo imprescindible puede darte algo mucho más poderoso: control. Y a veces los recursos que parecen más pequeños son los que terminan sosteniendo las máquinas más grandes del mundo. Si te ha gustado este documental, suscríbete a Esoterra para descubrir qué ocurre bajo la superficie del mundo, porque muchas veces los cambios más importantes ocurren lejos de los focos y están moldeando el futuro en silencio.